Hoy hemos venido a ver a Félix Rodríguez, que es biólogo en la clínica IVF Spain Madrid. Él nos va a hablar un poco sobre vitrificación de óvulos, epigenética, el diagnóstico genético preimplantacional. Bueno, nos va a hacer una clase muy didáctica de todos estos temas y creo que vamos a salir todas de dudas de esta vez. Félix, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hace un biólogo o cuál es vuestra función en una clínica de fertilidad? Pues los biólogos, sobre todo, lo que hacemos es, desde el momento en el que conseguimos los gametos, que son el óvulo y los espermatozoides, vamos a estar trabajando con ellos de tal forma que vamos a poder dar lugar a la formación de los embriones y vamos a estar evaluando todos estos días del desarrollo embrionario hasta que llega el día de la posible transferencia o vitrificación de los embriones. Y finalmente ayudamos a los médicos a realizar la transferencia embrionaria y aquellos embriones que puedan sobrar los vamos a guardar. También vamos a poder guiar a los pacientes durante todo este proceso para resolver cualquier duda relacionada con los embriones o también con el diagnóstico genético preimplantacional. Generalmente venimos a la clínica lo damos todo. Creemos que ya todos nuestros problemas han sido resueltos y que vamos a quedar embarazadas sí o sí y además a la primera. ¿Garantizan los tratamientos de fertilidad el embarazo? No, lamentablemente no se puede garantizar un embarazo con un tratamiento de fertilidad. Esa es una de las principales razones por las que siempre necesitamos generar un número mayor de embriones que no sea solo uno, porque si supiéramos que con uno solo vamos a poder embarazar, no sería necesario hacer más. En ese sentido, nosotros siempre tratamos de generar un número adecuado de embriones para pensar que tenemos unas óptimas probabilidades de tener embriones transferibles y a partir de ahí tratar de seleccionar aquellos que nosotros consideremos que tienen las mayores probabilidades de implantación y posterior embarazo evolutivo. Pero nunca podremos garantizar todavía que un embrión vaya a poder dar lugar a un embarazo después de transferirse. Por cierto, aquí podemos ver lo que sería la probabilidad de embarazo mensual natural según la edad de la mujer y al contrario de lo que muchos pensamos de que la probabilidad va a disminuir de manera lineal en función de la edad de la mujer, eso no ocurre así. Durante los años aproximadamente 20 a 32, 34, esta disminución de la probabilidad de embarazo es muy lenta, pero a partir de los 35 años empieza a disminuir mucho más deprisa, hasta que llegamos a estabilizarnos alrededor de los 42 años en adelante, en donde esta probabilidad ha disminuido muchísimo. Por este motivo, es importante tratar bien de tener los hijos a una edad temprana, antes de los 35 años, o tratar de vitrificar los ovocitos antes de esa edad. Cuéntanos, Félix, un poquito qué consiste la vitrificación de los ovocitos. Hay mucha teoría sobre que gracias a la vitrificación preservamos nuestra fertilidad y que gracias a ello, la maternidad está asegurada, pero no sé si realmente está asegurada, es un mito, es verdad o cómo funciona. ¿Y cómo funciona esa vitrificación? ¿En qué consiste? Sí, la verdad es que no se explica bien cuando se dice que con una vitrificación de ovocitos preservas la fertilidad. No es del todo cierto, porque sí que es verdad que lo que haces es guardar unos óvulos que están en un estadio adecuado porque son jóvenes todavía, pero no te garantizan que con esos óvulos vayas a poder tener hijos. Ese es el principal problema, que tú puedes guardar óvulos, pero puedes esperar a lo mejor 10 años a utilizarlos pensando que con esos óvulos vas a poder quedarte embarazada, pero puede ocurrir que no sea así, porque esos óvulos no fueran tan buenos como pensábamos o porque el número de óvulos no ha sido suficientemente alto. ¿Y en qué consiste la vitrificación? Si yo quisiese vitrificar mis óvulos, ¿cómo es el proceso y demás? El proceso de vitrificación consiste primero en una estimulación para obtener un número adecuado de ovocitos. Posteriormente lo que vamos a hacer es extraer los ovocitos en una punción ovárica y esos ovocitos los vamos a vitrificar ese mismo día. Por lo tanto, el día que tú vienes a la clínica y te hacen la punción, ese día ya se van a guardar los ovocitos. ¿Y se pueden mantener durante un tiempo indeterminado o hay una caducidad o cómo? No, los ovocitos se pueden mantener de manera indeterminada en el banco de preservación. No hay ningún problema porque puedan estar muchos años ahí preservados. No
mantienen sus propiedades intactas. En caso de no usarlos, ¿se donarían a la ciencia o...? En caso de no usarlos, podrías destruirlos, podrías donarlos a la ciencia o podrías donarlo a otras personas. Muy bien. Ahora voy a explicarte un poquito el proceso en detalle de qué consiste la vitrificación de los ovocitos y por qué se llama vitrificación. Estupendo. La idea principal es que el mayor enemigo que tenemos a la hora de guardar los ovocitos es el agua. ¿Por qué? Porque el agua, cuando nosotros congelamos cosas, lo que provoca es cristales de hielo. Estos cristales de hielo rompen las estructuras internas del ovocito y por eso no se considera un proceso de congelación, que sería cuando tú metes algo a enfriar con el agua, sino un proceso de vitrificación, que consiste en, antes de congelarlo, entre comillas, vamos a tratar de eliminar todo el agua que está dentro del ovocito para que cuando empiece a enfriarse, ese agua no forme cristales de hielo. Ajá. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí podéis ver lo que sería un ovocito a 37 grados, que es la temperatura fisiológica, y es a partir de donde nosotros vamos a empezar el proceso de vitrificación. Si nosotros quisiéramos congelarlo tal como está aquí, el ovocito moriría. ¿Por qué? Porque se van a formar esos cristales de hielo. Hay que tener en cuenta que vamos a pasar de una temperatura de 37 grados a una de menos 196 grados. Es un cambio muy brusco. Entonces, antes de hacer esto, vamos a hacer unas etapas intermedias para adaptar el ovocito a este cambio que va a sufrir. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Pues en un primer paso lo que vamos a hacer es poner los ovocitos en un medio que tiene crioprotectores a una concentración elevada, de tal manera que va a provocar que el agua que está dentro del ovocito empiece a salir al medio y se vayan metiendo los crioprotectores hacia adentro. Este paso es un paso más o menos lento y dura aproximadamente unos 10 minutos. En esos 10 minutos el ovocito se habrá encogido mucho porque ha estado eliminando agua y se habrá recuperado otra vez porque ya ha alcanzado el equilibrio entre el medio que está fuera y el que está dentro del óvulo. Y por último, justo antes de enfriarlo, lo que vamos a hacer es poner los ovocitos en un medio muy concentrado con mucho crioprotector, de tal manera que va a provocar un choque osmótico muy fuerte y va a hacer que se libere mucha agua. Este paso es muy rápido porque si no sería muy tóxico para los ovocitos estos crioprotectores. Sí. O sea que es prácticamente inmediato, ¿no? Esto dura un minuto aproximadamente y justo en ese tiempo vamos a poner estos ovocitos en el soporte físico que vamos a introducir en el nitrógeno líquido. Vale. Perfecto, muy interesante. Y ahora os pongo lo que serían los soportes para que se vean. Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que tienes en las manos? Mira, hasta aquí os voy a enseñar lo que serían los instrumentos con los que nosotros hacemos la vitrificación. ¿De acuerdo? Esto sería un capilar con el cual vamos a poder manipular los ovocitos y esto sería el instrumento que nos permite manejar los volúmenes, subir y bajar el volumen dentro del capilar para nosotros poder mover los ovocitos de un medio a otro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo aquí para que veáis cómo queda. Increíble, con un aparato tan sencillito, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que son de alta precisión al final. Son de alta precisión. Porque si nosotros pusiéramos unos capilares demasiado finos, podríamos romper los ovocitos. Sí. Y si los ponemos demasiado gruesos, tampoco podríamos controlar el volumen que nosotros vamos a ir moviendo de un lado a otro. Bien. ¿Vale? Y entonces aquí lo que tenemos es el soporte físico en donde se van a colocar los ovocitos. Y esto es lo que vamos a meter dentro del nitrógeno líquido para enfriarlo. Sí. ¿De acuerdo? Y esto, claro, lo tenemos que hacer siempre bajo una lupa para amplificar la imagen y que nosotros podamos trabajar con ellos. Claro, porque el tamaño del ovocito que es minúsculo, pues, ¿no? El tamaño del ovocito, no sé si se puede ver muy bien aquí lo que sería el diámetro de la pajuela, pero sobra por todas partes. Aquí la verdad es que de sobra espacio. Digamos ovocito, que ¿no? podría ser un tercio del tamaño del capilar. Sí, aproximadamente estos capilares son de unas 170 micras, pues el ovocito es más pequeño. Madre mía.
qué pequeñito, ¿verdad? Sí, entonces esto es un proceso, cuando ya sabes hacerlo es sencillo, pero que cuesta dominar. Sí. Una vez que ya se sabe hacer bien, es un proceso seguro, importante. Y también es cierto que el resultado después de cuando saquemos los ovocitos y los volvamos a calentar depende mucho de la calidad del óvulo. Ajá. Mujeres jóvenes, como las donantes de ovocitos, van a dar unos óvulos que tienen una tasa de supervivencia muy buena, de superior al 95%. Pero mujeres más mayores, por ejemplo, mujeres que puedan tener 40 años y que todavía tienen una reserva ovárica buena, pero esos óvulos ya no son de tan buena calidad. Entonces puede pasar que tú los vitrifiques y que después, cuando los vayas a utilizar, esos óvulos no superen ese proceso y se puedan degenerar. Entonces, por ese motivo es muy importante tratar de preservar la fertilidad antes de los 35 años. Por eso también los donantes les ponen un tope de edad en 35 años para que sus ovocitos tengan una calidad óptima, ¿no? Que puedan... Sí, exactamente. Sí, vale, perfecto. Con lo cual, cuando preservamos o vitrificamos ovocitos a partir de los 35, ¿conviene o no conviene? Es una duda que tienen muchas mujeres. Sí. De repente nos enteramos de la vitrificación y bueno, en vez de 35 voy a decidir ser madre de 37. ¿Vitrifico o no vitrifico? La verdad es que en esos casos hay que personalizarlo mucho porque ya depende de cada mujer. Hay mujeres que con 37 pueden tener una calidad que otras no van a tener nunca. O al revés, entonces es muy importante hablarlo con el ginecólogo antes de realizar el tratamiento y que te puedan orientar bien si ellos consideran que es adecuado o no. También depende mucho de la reserva ovárica, porque si tienes muy pocos vas a tener que hacer muchos ciclos de estimulación para poder tener un número por lo menos que te pueda garantizar al menos tener un tratamiento posterior a la desvitrificación, porque si no... Lo que sí que no recomiendo en absoluto es vitrificar muy pocos óvulos, 1, 2, 3, porque estás limitando muchísimo tus probabilidades. Con que ¿cuántos es lo normal vitrificar? Con que haya 1 o 2 que vayan mal, te estás quedando con nada. Entonces yo recomendaría por lo menos tener 10. 10, sí. Como mínimo 10. De ahí en adelante para por lo menos tener las posibilidades de tener un pequeño margen de error y que si algún ovocito no sea bueno, pues tengas otro. Félix, hay otra de las cuestiones que normalmente me llegan muy a menudo a la web y es el tema de la epigenética. Me preguntan mucho hoy en día, sobre todo las mamás que van por donación o donación de embriones, en qué consiste la epigenética, en por qué puede influenciar o no en la modificación de los genes. Ahí hay un cacao y no se entiende mucho. Es un tema muy complicado y es normal que se tengan muchas dudas porque se sigue estudiando sobre ello y la verdad es que es muy interesante. Lo que voy a hacer es, para que se trate de entender así muy básicamente y que quede el concepto muy claro, es utilizar estas fichitas para ver la diferencia en lo que sería el código genético que va a determinar los genes de lo que sería la epigenética. Vale. Vamos a suponer que cada una de estas fichas es una letra del código genético, ¿de acuerdo? De tal manera que la secuencia de las letras nos va a determinar cada uno de los genes. ¿Vale? Pero esto no quiere decir que estos genes se vayan a estar expresando de la misma manera en todas las células. Aquí es donde entra en juego la epigenética. Imaginemos que tenemos una secuencia genética que sería así lineal y vamos a pensar que la epigenética serían cambios que se producirían en esta estructura de tal manera que la célula va a poder interpretarla y va a decidir si va a expresar o no los genes. De tal manera que vamos a pensar que esta estructura es la que va a reconocer el material que sintetiza los genes y va a decidir si se expresa o no se expresa el gen. ¿De acuerdo? Son como modificaciones que se hacen encima del código genético.
Y esas modificaciones llegan por esas diversos modificaciones, motivos, ¿no? por ejemplo, un caso muy fácil que se va a entender, son necesarias, por ejemplo, para dar lugar a los diferentes tejidos que tenemos en el cuerpo. Ajá. Porque cuando tú tienes un embrión con 2 células, esas células tienen que dar lugar a todos los tipos celulares que tenemos en el cuerpo, con el mismo código genético. Entonces, ¿qué es lo que cambia en una neurona o en una célula del pie? Lo que cambia es los patrones de expresión genética, y eso se consigue con la epigenética. Entonces, una mujer puede llegar a modificar genes en el embrión. Sí, efectivamente, lo que se modifica serían algunas características que tienen esos genes para que se expresen o no se expresen. Sí. Y es muy importante decir que los hábitos que tiene la madre pueden influir en el feto, en la epigenética del feto. Pueden modificar esos genes, o sea, malos hábitos podrían modificar la epigenética del embrión, eso es. Y entonces sí que estás afectando la expresión genética del embrión. Sí, sí. Aunque la genética no la cambias la epigenética. De tal manera que puede que haya genes que se expresen o no en función de tus hábitos. En función de la alimentación. Sobre todo, de manera negativa, lo que es tomar drogas, beber, fumar, ambientes muy contaminados, mala alimentación, eso puede provocar cambios en la epigenética que sean perjudiciales. Sí. ¿Situaciones emocionales de estrés fuerte también podrían modificarlo o no está todavía? Eso no lo sé. O sea, los temas psicológicos es que están todavía un poco... Sí. Bueno, y ya para finalizar, nos gustaría que nos resolvieses otra de las grandes dudas. ¿Qué tipos de PGT existen? Bueno, antes de decir los tipos de PGT que existen, vamos a enseñar un poco qué es lo que queremos buscar en los PGT, ¿vale? Para ver por qué se decide hacer y por qué no. Y por qué no, ¿vale? ¿Qué es lo que estudia el análisis genético preimplantacional? Pues lo que va a estudiar son los cromosomas que se encuentran en las células, ¿de acuerdo? Nosotros partimos de un embrión, en este caso que tiene 4 células, ¿de acuerdo? Y en cada una de las células pues se encuentra el núcleo celular. Allí, en ese núcleo, pues es donde se encuentra el material genético. Ajá. Vale. Este material genético se divide en diferentes fragmentos que se llaman cromosomas, que sería así de manera desordenada, y si lo ordenamos tenemos diferentes pares de cromosomas que se denominan el cariotipo. Cuando te piden hacer un cariotipo, esto es lo que se busca, tener todos los cromosomas y ver si se ve alguna anomalía en este cariotipo. Correcto, porque tenemos que tener siempre 23 pares. Entonces, ahora, lo que analizamos con el diagnóstico genético preimplantacional, en uno de los casos que es el PGT-A, ¿sí? En el PGT-A lo que se buscan son cambios en el cariotipo. Por ejemplo, en este caso tendríamos 2 cromosomas en la pareja 21 y en este otro cariotipo tendríamos 3. Una trisomía en el cromosoma 21 que da lugar al síndrome de Down. Esa sería una anomalía que da lugar a eso, al síndrome de Down. Exacto, estas anomalías son las que se detectan con el PGT-A. ¿Vale? Sería el PGT más sencillo. ¿Vale? También puede ocurrir que te lo den con otros nombres, por ejemplo DGP. Sí. La DGP al final engloba todo, porque significa diagnóstico genético preimplantacional. Es lo mismo. Lo que pasa es que esto está en inglés y ya está, no pasa. Vale. Luego tenemos el PGT-SR, que esto es un caso ya muy concreto y que habitualmente no se pide salvo que tu cariotipo tenga algún problema de este tipo, ¿vale? El PGT-SR lo que hace es estudiar anomalías en los cromosomas, pero concretamente en cómo están organizados internamente, de tal manera que podemos encontrar pares de cromosomas que han sufrido intercambios en alguna de sus regiones, como el tipo de ejemplo que tiene una zona roja donde tendrá que estar la azul, o incluso puede haber cromosomas que se unan unos a otros por su zona más pequeñita y se forma un solo cromosoma. ¿Vale? Esto se detectaría con este tipo de PGT. Sí. Muy bien. Y por último tendríamos la PGT-M, que significa M de monogénica, que es lo que estudia es
genes en concreto, no estudia el cromosoma entero, sino un gen en concreto. Vale. ¿Vale? Esto se pide cuando la pareja o la mujer sabe que tiene alguna enfermedad hereditaria y necesitamos evitar que eso lo herede el embrión. Vale, perfecto. ¿Y normalmente se suelen hacer este tipo de test o según se ve cómo está funcionando la pareja o las circunstancias de cada cual? Es decir, que no tienen por qué a todas las parejas o a todas las mujeres hacerles todos los tipos de PGT, o a lo mejor en concreto hay que hacerle uno determinado, ¿no? Sí. Lo más importante para pedir un PGT es la edad materna. Sí. Porque claramente en esta gráfica se puede ver cómo las barritas naranjas indican el porcentaje de embriones euploides y las barritas azules son el porcentaje de embriones aneuploides. Se ve cómo a medida que aumenta la edad de la mujer, el porcentaje de embriones aneuploides aumenta de manera drástica. Y lo mismo pasa con la disminución de los embriones que son sanos. Por lo tanto, a partir de los 36-37 años aproximadamente, es conveniente. Está indicado. No es obligatorio, pero no viene mal hacerlo, porque vas a poder quitarte embriones que no están bien y que si los transfieres te van a dar lugar a fallos de implantación o abortos. Nosotros, para poder realizar el diagnóstico genético, lo que hacemos es esperar a que el embrión llegue a formar el estadio de blastocisto. Esto ocurre aproximadamente en los días 5 o 6 y es el mejor momento para realizar la biopsia. Y entonces la biopsia consiste en hacer un pequeño agujerito en la zona pelúcida, ¿de acuerdo? De tal manera que el embrión va a poder empezar a escapar por aquí. Sería algo muy parecido a lo que sucede de manera natural, pero nosotros lo favorecemos para que nos resulte mucho más sencillo hacer la biopsia y que el embrión sufra lo menos posible. Entonces lo que nosotros haríamos es, de esta zona que ha salido por aquí, cogeríamos un pequeño trocito, que son aproximadamente unas 5 células, y eso es lo que nosotros vamos a analizar. Esas células se van a enviar al laboratorio de genética y nos va a determinar si el embrión está sano o no. El resto del embrión nosotros lo vamos a guardar aquí y vamos a esperar a que nos dé el resultado. Y eso es más o menos. ¿Corre riesgo el embrión o no? En estos diagnósticos, ¿puede ocurrir que un embrión termine por no funcionar? Depende mucho de la valoración del embriólogo, sobre todo porque si el embriólogo ve que el embrión es un embrión de baja calidad, las posibilidades de que vaya a sobrevivir a hacer este estudio disminuyen mucho. Entonces nosotros siempre vamos a valorar antes de hacer la biopsia si consideramos que el embrión está bien o no está bien para poderse hacer. Si nosotros vemos que el embrión está bien, las probabilidades de éxito son muy buenas. No tiene por qué pasar nada al embrión y aproximadamente en un 95% el embrión va a poder sobrevivir al proceso. Pues Félix, ha sido un placer, ha sido una clase muy didáctica, me ha encantado y creo que nos ha resuelto muchas dudas y además de una forma visual, porque normalmente se habla mucho pero no tenemos que imaginarnos. Sí, claro. Y así de esta manera lo hemos visto de una forma clara y sobre todo la parte de la epigenética, que es maravillosa haber tenido esta clase maestra. Muchas gracias por tu ayuda. Muchas gracias a ti, para cualquier cosa aquí me tenéis disponible.